Entonces, lo que estábamos viendo era patología de vesícula y vía biliar, ¿no? Que todavía nos faltaba bastante. Yo creo que terminamos. A ver si nos alcanza para terminar. No me acuerdo dónde habíamos quedado, ¿me hacen recuerdo? ¿En qué quedamos? En cólico biliar, doctor. Cólico biliar, estamos empezando recién. Ya, muy bien. Gracias, querido Bruno. A ver, un ratito. Aquí entonces, sí, esto creo que ya no avanzamos. Acá nos quedamos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Presento y... Entonces, si se acuerdan, estábamos viendo... A ver, no quería esto. Ahora sí. Estábamos viendo toda la patología que un cálculo va a ocasionar, ¿no? Que un cálculo que se forma en la vesícula va a ocasionar. Entonces puede haber eso, la presencia del cálculo en la vesícula en una colelitiasis que puede ser asintomática o puede ser sintomática, ¿no? Y dentro de la sintomática puede ser la no complicada, que se suele resolver sin internar al paciente, solo con una medicación ambulatoria, que es el cólico biliar. Y la complicada, que ya son formas más graves que dan patología por ese cálculo, como la colecistitis, que ya es inflamación de la vesícula, la coledocolitiasis, que es el cálculo cuando ya está en el colédoco, la colangitis, que es una infección, inflamación de la vía biliar, no de la vesícula, sino del colédoco hepático, de los conductos biliares, y la pancreatitis, que acá la estamos nombrando, pero la vamos a ver ya en el próximo tema, que es secundaria. Van a ver que las pancreatitis, una de las causas es la litiasis, sobre todo en países en desarrollo, en nuestros países es la litiasis, mientras que en Europa, en otros países, la pancreatitis de origen alcohólico es más frecuente, ¿no? Que nada tiene que ver con las piedras de la vía biliar ahí. Entonces, estamos viendo el primero, el no complicado, el cólico biliar, que generalmente se da, como hemos dicho y hemos visto, que es el primer síntoma de la litiasis, el principal, y se da por una hipertensión brusca de la vesícula biliar principalmente, ¿no? O de la vía biliar también puede ser, pero como hemos dicho, cólico vamos a considerar solo más que todo de la vesícula, ¿no? Puede ser simple, el cólico puede ser prolongado cuando es solo el cólico, no tiene más síntomas, pero dura más de 6 horas. Y un complicado ya es cuando nos da los otros síntomas, como hemos dicho, una colecistitis, coledocolitiasis o lo que sea, ¿no? Se piensa que los cólicos biliares solo aparecen después de las comidas abundantes y ricas en grasa. Generalmente sí es así, ¿no? A un paciente que nos llega con el cuadro típico del dolor en hipocondrio, que no está con fiebre, náuseas, vómitos, ningún otro síntomas, le preguntamos: ¿usted comió algo que cree que le hizo daño antes de comenzar este dolor? Y casi siempre nos va a decir que sí, ¿no? Nos va a decir: sí, doctor, yo comí un chancho, un chicharrón, comí, ¿qué se llama esto? Cordero, comí una torta, me tomé un helado. Entonces, cosas que tengan lípidos, o sea, grasa, comidas hipergrasas, como la carne de cerdo, por ejemplo. Algo que tenga cremas como tortas y más cosas, también es lipídico las cremas. La leche, que tiene igual grasas, puede desencadenar. En general, casi todo eso que tenga grasa o aceites, ¿no? Cosas muy fritas, fritas con mucho aceite, también va a desencadenar estos cólicos biliares. Entonces, son alimentos colecistoquinéticos en este caso, ¿no? Y por eso dan un estímulo para la liberación de la colecistoquinina, que la colecistoquinina hace que se contraiga la vesícula y se relaje el esfínter de Oddi, pero al contraerse la vesícula, el calculito va a quedar aquí y va a ocasionar esa hipertensión brusca de la vesícula biliar, ¿no? Entonces, el cólico biliar simple, una crisis de dolor abdominal, generalmente dura más de 15 minutos, suele durar hasta 4 o 6 horas, el simple, y el prolongado suele durar más de 6 horas, ¿no? Localizado más que todo en epigastrio o hipocondrio derecho, y ocasionalmente suele irradiarse al dorso, ¿no? También, aunque sea un cólico biliar simple, puede irradiarse la parte del dorso, porque depende de la localización de la vesícula y la inervación de esta, ¿no?
La intensidad. Generalmente esto creo que también hemos hablado, me parece, ¿no? Al menos un ataque debe tener el antecedente de haber sido muy intenso, ¿no? Generalmente dicen, bueno, a veces me viene un dolorcito aquí debajo de las costillas, pero no muy fuerte. Pero esta vez, doctor, me mató, el dolor es un dolor insoportable, por eso me vine, ¿no? Es muy frecuente que les van a decir esto. Cuando pacientes tienen su litiasis, les dice, sí, doctor, estaba bien, pero esta vez se pasó el dolor y por eso me vino urgente, porque ya me asustó tan intenso y quiero algo que me calme el dolor porque es muy fuerte. Entonces, puede hasta producir dificultad respiratoria y por eso necesita sus analgésicos, ¿no? Requiriendo drogas analgésicas. Los vómitos pueden asociarse ocasionalmente y pueden, como hemos dicho, no aliviar molestias, pero la mayoría vienen ni siquiera ni con náuseas ni con vómitos, más que dolor cuando es cólico biliar simple, ¿no? Y generalmente viene después de unas 3 horas de la comida o en la noche, igual después de la cena. Como les había dicho, me acuerdo que les comenté esto, que en la noche puede venir después de una buena cena, lo hace despertar al paciente a las 2, 3 de la mañana con dolor muy intenso, ¿no? El complicado ya son todos los otros cólicos que puede presentar el paciente. Entonces, cuando ya dura más de 6 horas, es un prolongado que si viene con alguno de estos síntomas, sobre todo fiebre, ya es una colecistitis. Si es mayor de 6 horas que viene con ictericia, ya no es una colecistitis, ya es un problema de vía biliar, una colangitis o coledocolitiasis, ¿no? Ahora, si vienen los tres, ya han debido ver en semiología, hay una tríada muy típica de una patología que estamos nombrando, que vamos a ver ahorita, ¿no? Y también al examen físico podemos encontrar algunos datos anormales que nos pongan en alerta, ¿no? Por ejemplo, que se palpe una masa en hipocondrio derecho. Muy frecuentemente me llegan pacientes a la emergencia con el dolor muy intenso, con fiebre, malestar, náuseas, vómitos, todas las molestias, que uno intenta evaluar y palpar el hipocondrio derecho y primero ni se deja, ¿no? Le duele mucho que intenta tocarlo y hasta le bota la mano al médico al paciente por el intenso dolor que tiene. Y dos, bueno, cuando ya medio se deja, lo calmamos un poco y nos deja palpar, se siente una bola debajo de las costillas, ¿no? Una masa, un hipocondrio derecho. Que lo más probable es que sea la misma vesícula palpable o que sea, a veces se aplastrona, se forma un plastrón vesicular, que es un plastrón que el epiplón va a la zona vesicular y la envuelve y la cubre para evitar que si se perfora, que salga el contenido biliar a toda la cavidad abdominal. Entonces, cuando hay una inflamación muy marcada, se suele aplastronar los órganos, como el apéndice se aplastrona, la vesícula en este caso también. Entonces, por eso esta masa palpable se puede identificar en hipocondrio derecho. Luego puede tener síntomas de irritación peritoneal, sobre todo cuando se puede perforar. Ocasionalmente se perfora la vesícula. No es muy seguido. Generalmente en pacientes sin factores de riesgo, sin patología de base, no se perfora, por más que sean horas, días que está inflamada. ¿Por qué? Porque tiene circulación mixta, ¿no? Tiene por varios vasos se irriga, no es una circulación terminal como en el apéndice, que solo la arteria penicular la irriga, ¿no? La vesícula también ramitas desde el propio hígado la irrigan, la arteria cística la irriga, entonces no es una irrigación tan terminal, ¿no? Por eso no se suele perforar, pero sí se perforaría, presentaría signos de irritación peritoneal, porque en ese caso tendría un bilioperitoneo. Un bilioperitoneo es una complicación muy grave porque la bilis en cavidad peritoneal quema todo, ¿no? Luego puede tener datos de obstrucción intestinal y eso es un síndrome que vamos a ver más adelante, el famoso ilio biliar, que les voy a explicar qué es un ilio biliar, que creo que les he comentado algo en las obstrucciones intestinales en abdomen agudo, pero puede presentar un ilio biliar también más adelante, ¿no? O incluso el paciente que tenga datos de manipulación reciente de la vía biliar con estos datos, podemos sospechar una colangitis también. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos llevan a ver una de las complicaciones, ¿no? La primera complicación de un cólico biliar, la colecistitis aguda. Primero, el dolor mucho tiempo, que puede ceder parcial o transitoriamente con analgésicos, no totalmente, o si es que cede,
total es solo por un tiempito y vuelve a reiniciar el dolor, o una recidiva precoz, no es después de días, sino después de las horas que ya pasó el efecto del analgésico. Se suele acompañar, como dice, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos, ¿no? Y el dolor ocupa generalmente todo el hemiabdomen superior, puede irradiarse en faja como una pancreatitis, o a veces solo quedarse en la mitad del hemiabdomen superior, la parte derecha, tanto adelante, lateral y posteriormente en toda esa zona de hipocondrio derecho, ¿no? Esto ya vimos también, todo esto ya vimos. ¿Cómo se produce la fisiopatología? Sí, todo esto habíamos visto. La ectasia vesicular, o sea, que se distiende la vesícula, hay irritación de la mucosa y hay isquemia de la pared, ¿no? Todo eso nos va a llevar a la fisiopatología de la colecistitis con, al final, trombosis venosa de la vesícula e hipertensión del lumen, y eso nos puede llevar a inflamación e incluso necrosis de la vesícula, ¿no? Lo que les decía también, me acuerdo que les comenté esto, que hay colecistitis agudas alitiásicas en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando no se alimentan por vía oral mucho, cuando hay infecciones, algunas infecciones virales pueden causar, sobre todo algunas infecciones nos afectan el hígado, pueden afectar también la vesícula. El dengue es un caso muy particular que nos puede dar una colecistitis aguda alitiásica. Y en estas colecistitis agudas alitiásicas generalmente no son quirúrgicas, ¿no? Son de resolución médica, pero algunas veces también se puede necrosar, se puede complicar esa colecistitis aguda alitiásica y algunas veces sí van a necesitar cirugía, ¿no? Normalmente se indica que no, pero rara vez sí van a necesitar cirugía. Al examen físico es el famoso signo de Murphy, es lo que vamos a ver más que todo, ¿no? ¿En qué consiste el signo de Murphy? En la palpación en el punto cístico. En ese punto cístico se lo ubica por la línea medio clavicular, debajo del reborde costal, o algunos lo ubican en un punto desde el reborde costal hacia el ombligo, más o menos en esa zona, pero más fácil es línea medio clavicular debajo de las costillas. Ahí se palpa profundamente y se pide al paciente que inspire profundamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser positivo el signo de Murphy? Cuando el paciente está inspirando profundamente y va a ocasionar un cese, un stop, un alto en la inspiración, el dolor que va a ocasionar ese descenso de la vesícula. Entonces, como dice ahí, una masa, se va a palpar una masa dolorosa en la región vesicular con un tope inspiratorio, o sea, va a dejar de inspirar. Inspira hasta que solo llega hasta un grado y no puede inspirar más, ¿no? Eso duele bastante. Entonces, ese es el signo de Murphy. Si el paciente inspira, sigue inspirando, completamente inspira, y luego expira, aguanta el aire y lo expira, y dice, sí me dolió, pero no hay un tope inspiratorio, no hay un cese a la inspiración, no para de inspirar por el dolor, ese signo no es Murphy, eso no es un Murphy positivo, por favor, ¿ya? Signo Murphy tiene que haber un cese a la inspiración, porque van a llegar cólicos biliares simples con este dolor, pero sin el signo de Murphy, que van a poder inspirar por completamente y les va a doler, pero un dolor no tan intenso que mete el aire completamente y está tranquilo, ¿no? Entonces, eso es muy característico de la colecistitis para diferenciarlo de un cólico biliar simple, por favor, ¿ya? Luego, la defensa muscular. Involuntaria generalmente es raro, generalmente va a ser una defensa muscular voluntaria más que todo. La involuntaria es ya en casos más complicados con perforación o alguna otra cosa, ¿no? Cuando tiene signos de irritación peritoneal. Pero generalmente este paciente que le duele tanto va a tener una defensa muscular, va a contraer sus músculos abdominales cuando lo palpamos, sobre todo porque le duele mucho y no quiere que palpemos profundamente. Entonces, contrae los músculos para que sea más difícil para nosotros palpar. Tenemos que explicarle que necesitamos evaluar la parte más profunda y tiene que relajar esos músculos para poder evaluar bien la vesícula, ¿no? Entonces, muchas veces después de la explicación, un poquito se relajan y ya nos permite palpar más profundamente, ¿no? Por eso es una defensa muscular más voluntaria que involuntaria. Luego, esos son los datos. Después, como hemos dicho, fiebre, náuseas, vómitos, malestar general. No hay ictericia.
Por favor, no hay ictericia. No hay ictericia. Y una vez más, por si acaso, no hay ictericia. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acá que cuando hay ictericia es por alguna complicación, que ya se complicó estos casos. ¿Ya? Entonces, laboratorio, vamos a pedirle su hemograma, ¿no? En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis, ¿no? Es un dato igual muy característico de colecistitis aguda, a diferencia del cólico biliar. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un cólico biliar simple de una colecistitis? Por signo de Murphy y leucocitosis, principalmente. Después, es muy parecido al dolor, pero esos datos y la fiebre y náuseas que puedan venir, ¿no? Fiebre más que todo. Entonces, la colecistitis ya tiene signos, datos sistémicos, como la fiebre. La fiebre está en todo el cuerpo, ¿no? Mientras que un cólico biliar solo tiene síntomas locales, ¿no? Para que se ubique. Entonces, leucocitosis y desvío a la izquierda. La amilasa. Esta elevación de la amilasa es algo inespecífico, ¿no? Normalmente puede mantenerse la amilasa normal, puede elevarse un poquito, pero no se eleva mucho, ¿no? Aquí elevación menor de 1000 unidades por litro, siempre va a tener menor. Es más, generalmente su elevación de la amilasa no es menor de 1000, generalmente es menor de 100 incluso, ¿no? Puede tener, dependiendo del valor de amilasa que manejan, algunos manejan de 90, otros de 60, algunos hasta 120, pero suele ser una amilasa relativamente baja si es que se eleva, ¿no? Menos, les aseguro que no tiene que ser más de 3 veces el valor de la amilasa normal, ¿no? O sea, si digamos es 100 el valor de amilasa de su laboratorio de referencia, menos de 300 tiene que ser si se eleva esa amilasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la amilasa más se va a elevar en las pancreatitis. Esta elevación más de 300, más de 500 o más de 1000, dependiendo de su valor de referencia, va a ser generalmente una pancreatitis. Cuando es mayor a eso, ¿no? Cuando es menor, puede ser vesícula, puede ser una perforación de úlcera péptica, puede ser un problema ovárico de la paciente, puede ser una parotiditis. Varios datos nos pueden elevar la amilasa de forma no tan marcada, ¿no? Entonces, puede haber elevación de la amilasa, como puede estar normal, ¿no? Generalmente se eleva un poquito por la proximidad que está la vesícula del páncreas, ¿no? Está tan inflamada ahí que puede inflamar un poquito el páncreas y puede ser que se eleve un poquito. Luego, como decía acá, hasta un 25% de los casos de colecistitis aguda pueden presentar ictericia durante su evolución, pero por una complicación que ya no es solo colecistitis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay coledocolitiasis asociada, o sea que está inflamada la vesícula, pero una piedrita, un calculito se fue al colédoco, entonces ya tiene problemas de la vía biliar, ya. Eso, la colecistitis casi pasó a segundo plano, y lo que más nos interesa es la coledocolitiasis, porque esa coledocolitiasis con una vesícula inflamada va a hacer que dé una colangitis, y las colangitis pueden ser muy graves. He tenido casos de colangitis en el hospital, que no se pudieron hacer una RCP inmediatamente, y un día aguantaron en el hospital y terminan muriéndose por no poderse hacer el procedimiento de retiro del cálculo y drenaje de vía biliar, ¿no? Entonces, eso ya es mucho más grave. Una colecistitis aguda no los va a matar en un día definitivamente, ¿no? No es algo tan grave una colecistitis aguda. Entonces, cuando hay una coledocolitiasis asociada, puede tener esta ictericia, pero colecistitis como colecistitis no. Puede haber compresión del colédoco por un cálculo vesicular grande. A veces hay cálculos muy grandes. Volvamos a la imagen, a ver. Acá. Puede haber un cálculo vesicular muy grande aquí, o incluso que ya pasó al cístico, pero más raro generalmente es acá que está. Que ese cálculo vesicular grande aquí está en esquema, no es como es en la vida real, pero puede ocasionar que caiga, que haga peso sobre esta parte, porque va a estar a presión esta vesícula. Acuérdense que está contrayendo y va a empujar el cálculo hacia arriba, y como va a aumentar de volumen esta vesícula, va a aumentar su peso y puede caer y apretar al colédoco desde afuera. Y eso puede hacer que obviamente nos dé una retención biliar, una colestasis secundaria, como dice acá, va a dar una compresión del colédoco, y eso puede llevarnos a una ictericia.
Este caso que le estoy nombrando, la compresión extrínseca del colédoco por un cálculo vesicular, tiene un nombre. Y esto se llama un síndrome de Mirizzi. Se los voy a anotar. Eso es un síndrome de Mirizzi, así se escribe. Que en el grado 1, este sería el grado 1 del síndrome de Mirizzi. ¿Por qué? Porque hay solo una compresión extrínseca, o sea, hay una compresión de la vesícula, de la piedra de la vesícula contra el colédoco. Pero hay síndrome de Mirizzi grado 2, 3 y 4. ¿Cómo son los grados avanzados de Mirizzi? Los grados de Mirizzi 2, 3, 4 son en los cuales esta compresión fue tan prolongada, está tanto tiempo así apoyada la vesícula hacia el colédoco, que hace, vamos a volver a la imagen, a ver, para un ratito, volvamos a la imagen, ahora sí. Va a haber esta compresión todo el tiempo ahí de la vesícula sobre el colédoco, que esa piedra que está aquí apoyándose hacia el colédoco, va a ocasionar una erosión de la pared de la vesícula, y como está pegada aquí al colédoco, va también a ocasionar una erosión de esta parte del colédoco y va a terminar formando una fístula entre los dos, entre la vesícula y el colédoco. Entonces va a haber el paso por el conducto cístico, pero aparte va a haber una fístula colecisto-coledociana. ¿A ver? Una fístula entre la vesícula biliar, por eso colecisto, y el colédoco coledociano. Entonces, va a haber un conducto, un trayecto por aquí. Bueno, más que trayecto va a ser un hueco. Como esto va a estar pegado aquí, va a haber un hueco entre ambos, ¿no? Entonces, ese va a ser el grado 2 de Mirizzi. Y dependiendo qué tan grande es el orificio y qué tanto pasa la piedra de acá hacia el colédoco, son los grados 3, 4 que puede presentar, ¿no? Entonces, en el grado 4, lo que pasa es que prácticamente se unen el colédoco y la vesícula por esa fístula. Era una piedra tan grande que hizo que todo esto sufra una erosión y se haga un orificio en toda esta parte, tanto de la vesícula como el colédoco, que si se imaginan esto pegado acá, voy a intentar dibujarlo para que se ubiquen un poquito. A ver si me deja. El color, quiero que sea verdecito. Ahora sí. Entonces, si se imaginan, esta vesícula va a estar así, pero va a estar pegada acá al colédoco. Entonces, como está pegada ahí al colédoco, va a hacer que acá se forme un orificio grande, ¿no? Todo esto va a ser la vesícula, lo voy a pintar para que no crean que hay intestino, entonces todo eso va a ser la vesícula, ¿no? Una vesícula enorme. Y va a estar pegada aquí y va a ocasionar un orificio. Entonces, si se fijan, el colédoco va a cambiar su forma. Voy a borrar primero, borrar todo. Y el colédoco pues, se va a volver una cosa así. La vesícula con el colédoco va a terminar formando una estructura única. Y aquí, digamos, su conducto biliar, el conducto cístico que ya ni va a funcionar, ¿no? Entonces, si se fijan, va a ser como un colédoco con un saco, con un divertículo prácticamente. Eso es un síndrome de Mirizzi 4 prácticamente, porque la piedra acá, la piedra que estaba apoyada, va a poder avanzar tranquilamente hacia el colédoco y volver. Avanza y vuelve, avanza y vuelve. Entonces va a tener, esa paciente va a tener datos de ictericia, pero que le va a pasar ocasionalmente y va a volver a tener ictericia y va a volver a pasarle porque el cálculo va y viene, obstruye y desobstruye todo el tiempo. Y obviamente operar esto es mucho más complicado que operar una vesícula normal, ¿no? Entonces, este es el síndrome de Mirizzi, como les digo. Volvamos acá. Aquí. Que es por esa compresión. Cuando no hay fístula es un Mirizzi 1. Cuando hay fístula ya es del Mirizzi 2 a Mirizzi 4, su grado, ¿no? Grado del síndrome de Mirizzi. Y es muy complicado operar, ¿no? Eso sí nos puede llevar a una ictericia, como estoy nombrando acá, ¿no? Puede tener hiperbilirrubinemia. Pero esto generalmente no es en una colecistitis aguda que va a pasar en los síndromes del 2 al 4, sobre todo. En el Mirizzi 1 puede haber una colecistitis aguda. Pero en las colecistitis crónicas es que va a haber los Mirizzis 2 al 4 porque necesita mucho tiempo para que se ulcere primero esa mucosa y después para que se fistulice y después para que se vuelva tan grande esa fístula, ¿no?
Entonces, generalmente cuando la paciente tiene años de colecistitis, dice, a mí me vienen cólicos biliares hace 20 años, ahí es que yo me preocupo porque ahí, digo, muy probablemente esté algo parecido a ese Mirizzi 4 que les acabo de dibujar, ¿no? Entonces, ahí puede tener ictericia. Y otra situación en la cual... Teria isso em exame, não? Perdón, sí, querido. Isso, síndrome de Mirizzi teria exame. No te escuché. Este síndrome de Mirizzi tenía el examen de patología. ¿De patología qué hablamos? No me acuerdo en el examen. Tenía lá como de ilio. Creo que de ilio... El hilio biliar. El hilio biliar, ahorita les voy a decir. Es otra fístula, porque aquí, bien, buena aclaración, Bruno. Me agrada eso. Porque aquí, si se fijan, la fístula es entre la vesícula y el colédoco, pero la piedra no va a avanzar más allá, se queda aquí, en esta parte, porque es una piedra grande generalmente, es esta la piedra, ¿no? Entonces, obstruye y desobstruye el colédoco, pero no obstruye el intestino. Y eso es el hilo biliar. Cuando obstruye el intestino es hilo biliar, pero es otro tipo de fístula que ahorita les voy a nombrar, pero para que, ya que me está preguntando, el hilo biliar se da cuando se produce, cuando hay la piedra acá en el fondo de la vesícula, ¿está? Y lo que ocasiona es que se forme la fístula aquí, en el fondo de la vesícula. ¿Y con quién se va a formar la fístula? Con el duodeno. Entre vesícula y duodeno. Es una fístula colecisto-duodenal. Entonces, acá ya va a ocasionarse un orificio grande y la piedra va a caer en el duodeno y ahí sí va a avanzar en el intestino y dependiendo del tamaño de la piedra, cuando son piedras pequeñas, se las elimina, pero si es una piedra muy grande, que generalmente es una piedra de más de 2 centímetros, llega hasta la válvula ileocecal o cerca de la válvula ileocecal, antes en el intestino, en el hilón, y ahí va a impactar, va a enclavar, se va a producir un hilio biliar, se llama eso. Entonces, es otra fístula que puede ocasionarse. Esta es una fístula colecisto-coledociana, la del Mirizzi. La del hilo biliar es una fístula colecisto-duodenal. ¿Ya? Bien, bien, creo. Eso, de eso era el examen, ¿no? Creo. La pregunta es, creo que de hilo mecánico sería un de ejemplos. Exactamente. Exactamente. Es un hilo mecánico por el hilo biliar, por esa piedra que va bajo hasta el intestino. Buena aclaración. Igual creo que vamos a hablar más adelante, pero mejor ya vamos aclarando, ¿no? Gracias. Luego, como les decía, la última opción para que pueda tener ictericia, el paciente que pueda tener hiperbilirrubinemia es una colestitis que, acuérdense, esto quiero que sepan, que normalmente no hay ictericia en la ictericia, no hay en la colecistitis, ¿no? No hay ictericia. Solo cuando está complicada, muy grave, por un problema de la vía biliar o colestasia por endotoxinas bacterianas. ¿En qué casos va a haber eso? Cuando el paciente ya está séptico. El paciente tiene una colestitis, está llena de pus, un piocolecisto se llama cuando la vesícula está llena de pus. Entonces tiene un piocolecisto que el paciente ya empieza con leucocitosis muy elevada, 20, 25 mil. Les veo a la izquierda con 7, 8 segmentados, neutrófilos de 92%, fiebre, malestar general, el paciente muy grave. Entonces necesita ya esta hipotermia, es en shock séptico. Y en este caso, por las toxinas, por el daño hepático, por la inflamación, puede dar hiperbilirrubinemias en este caso. En este caso, es el único que suelen ser hiperbilirrubinemia sin predominio. No puede ser que hay hiperbilirrubinemia, pero que está tanto la indirecta como la directa elevadas. Mientras que en estos dos, lo que vamos a ver es una hiperbilirrubinemia, pero a predominio de la directa, porque es una obstrucción de la vía biliar, ¿no? En esta es sin predominio, tanto la indirecta como la directa están elevadas, mientras que en estas dos, la directa es la que suele estar más elevada, ¿ya? Pero como les digo, esto ya son complicaciones de una colecistitis, no solo una colecistitis. Voy a eliminar un ratito aquí el texto, borrar todos mis dibujos, ahora sí. Entonces, un cuadro de colecistitis aguda no tratada puede resolverse espontáneamente en más o menos el 50% de los pacientes en unos 7-10 días. ¿Por qué? Porque esa vesícula, la vesícula se relaja en algún momento por lo que está sin comer. El paciente no va a tener ganas de comer con este dolor, con las náuseas y todo. Entonces eso va a hacer que no se contraiga, que se relaje la vesícula y ya no haya estímulo para la liberación de colecistoquinina, entonces la vesícula se va a relajar. Y el calculito... Disculpa cortado su audio. Entonces, como les decía, la mayoría, bueno, el 50% puede ceder espontáneamente. ¿Por qué? Porque se relajó la vesícula y el cálculo que estaba enclavado, estaba ahí obstruyendo la salida de bilis de la vesícula,
volvió a caer al fondo y dejó de obstruir la salida de bilis de la vesícula y ya se relajó, ya se desinflamó por eso, ¿no? Entonces, eso puede pasar espontáneamente en 50% de los casos, más o menos en 7 a 10 días. Pero en la otra mitad que no se haya tratado, porque aquí dice que espontáneamente, quiere decir que no han sido tratados, el otro 50% lo que puede pasar es una de todas estas complicaciones, ¿no? Entonces, primero, un empiema. ¿Qué es un empiema? Un empiema es un término que nos sirve para designar la acumulación de pus dentro de alguna cavidad. Porque una cosa es un absceso, que es la colección de pus en una cápsula neoformada, que suele ser ya sea en el hígado, en la piel, en cualquier parte, pero en un tejido sólido, que dentro de ese tejido sólido se acumula líquido. Eso es un absceso. Un empiema era una cavidad hueca, que esa cavidad se llenó de pus, por ejemplo, y el empiema vesicular en este caso, ¿no? Que dentro de la vesícula que estaba con líquido se llenó de pus. Entonces, eso es un empiema. Hay empiema pleural, también otro empiema, que cuando se llena la cavidad pleural de pus también, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos viendo que el 50% de los que no se resolvieron espontáneamente pueden hacer un empiema vesicular. Cosa que es obviamente más grave porque va a estar esa vesícula llena de pus y el paciente va a tener mayores datos de afectación del estado general de ese paciente. Necesitamos drenar ese pus de ahí de la vesícula porque si no va a ser una sepsis, obviamente, ¿no? Hay una complicación. Otra complicación, puede haber perforación vesicular, como les decía. Es raro, pero generalmente se asocia a problemas vasculares de algunas patologías de base. La principal que tenemos que cuidarnos más para que no haya una perforación vesicular es en los casos de la diabetes mellitus. Si un paciente diabético tiene colecistitis aguda, preferible es intentar resolverlo lo más pronto posible porque se puede perforar esa vesícula. Se puede perforar, no quiere decir que todos los diabéticos se va a perforar, pero sí que tienen un mayor riesgo de perforación estos pacientes porque uno, por el problema vascular, hay una microangiopatía que no deja que llegue suficiente sangre a la vesícula. Y dos, por el problema inmunológico. Los diabéticos son inmunodeprimidos, entonces hay más riesgo de que esa vesícula se sobreinfecte y que se produzca gangrena en la pared vesicular y se perfore esa gangrena, ¿no? En caso de que se perfore, también otra complicación va a ser la peritonitis biliar o el bilioperitoneo, ¿no? Que en este caso hay que hacer una cirugía más amplia al paciente. Tenemos que lavar toda esa cavidad peritoneal para sacarle toda la bilis que tenga dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, esto ya el paciente en este caso no va a tener solo dolor a nivel de hipocondrio derecho, epigastro, en mi abdomen superior, sino aquí va a tener datos de dolor abdominal difuso, con abdomen en tabla, con todos los datos de una peritonitis, ¿no? Luego el plastrón, lo que les hablaba, ¿no? Un plastrón o puede también un absceso perivesicular. ¿Un plastrón qué es? Es cuando el epiplon, como hemos dicho, va y encapsula, encierra al órgano afectado, al órgano inflamado. Por ejemplo, apéndice, otro vesícula. Entonces, el epiplon fue a encapsular esa vesícula por la gran inflamación que tenía, pero eso igual puede ayudar a resolver ese plastrón. Si se le da antibióticos, se puede resolver de forma espontánea y se puede operar más adelante. Pero en ocasiones también va a formar abscesos. ¿Por qué? Porque entre la vesícula y el epiplon salió un poquito de líquido por trasudación, por la inflamación que tiene la vesícula, trasuda un poco de líquido que se quedaría en la cavidad peritoneal, pero por el plastrón que se formó se queda entre la vesícula y el epiplon. Y ese líquido se va a sobreinfectar por la vesícula que está infectada y se va a llenar de pus, por eso se forma un absceso perivesicular, ¿no? Entonces, esto igual, un plastrón es muy complicado de operar porque tenemos mucho riesgo. El plastrón no solo se opera a la vesícula, no solo se pega, a la vesícula, se pega al colon, que ahí está el ángulo hepático del colon pegadito, se pega al estómago, al duodeno, que está todo ahí cerca. Entonces,
hay mucho riesgo de lesionar todas estas estructuras por intentar liberar ese plastrón y sacar la vesícula, ¿no? La vesícula ahí es muy difícil identificarla porque está inflamada, pegada, es muy complicado esos casos, ¿no? Luego otra opción, otra complicación que puede tener es lo que hemos hablado hace rato, una fístula biliodigestiva, que es la fístula colecisto-duodenal, que nos va a llevar a un hilo biliar, como hace rato les nombré, ¿no? Esto generalmente, pero es un problema ya crónico, por una colecistitis crónica, ¿no? No, en problemas agudos es raro que se forme una fístula. Entonces, ¿en quién vamos a sospechar estas fístulas? Ya sea el Mirizzi, que les nombré hace rato, o el hilo biliar, generalmente en pacientes viejitos, ¿no? En pacientes con cólicos biliares que van 10, 15 años con los cólicos biliares que nunca se operaron. En ellos vamos a ver más que todo el hilo biliar y el otro que era el síndrome de Mirizzi, ¿ya? Y otra complicación a la larga igual de una colecistitis crónica es el cáncer vesicular, que es un riesgo que por eso se dice, por este riesgo de cáncer principalmente, aunque también por todos los demás, se dice que los pacientes que tengan cólicos biliares, por más que nunca hayan hecho una colecistitis, pero que tengan cólicos biliares a repetición, es preferible operarlos, ¿no? Yo generalmente les sugiero a mis pacientes, si le encuentro piedras en la vesícula, pero nunca tuvo síntomas, el paciente dice, no, yo doctor puedo comer 50 chanchos con torta y cerveza y no me pasa ni nada, puedo comer, no me duele absolutamente nada, pero en la ecografía le encuentro piedras, entonces no tuvo síntomas, y le digo, en tu caso no eres candidato para operarte porque nunca has tenido síntomas, ¿no? Nunca te ha molestado esas piedras. Entonces, a esos pacientes les digo, si quieren, nos operan, no hay problema. Pero el paciente que tiene piedras y que tuvo por lo menos un cólico biliar, en ese le digo ya que debería operarse, porque hay riesgo de todas estas complicaciones. Primero una colecistitis aguda y luego cualquiera de estas que estas complicaciones sí pueden poner en riesgo la vida del paciente, obviamente, ¿no? Entonces, ahí que tenga un solo cólico biliar y es candidato para cirugía y a la larga para evitar su cáncer vesicular. El cáncer vesicular es uno de los cánceres más agresivos que hay. Generalmente su esperanza de vida no hay a los 5 años, es 0 a los 5 años. Generalmente su esperanza de vida es de 4 meses el paciente. O sea que se muere muy rápido ese paciente, sobre todo cuando tiene un cáncer vesicular ya avanzado, ¿no? Que da síntomas. Si se le hace una colecistectomía y se encuentra en la histopatología dentro de la mucosa bien delimitada, no infiltrativo, un cáncer microscópico prácticamente, ese paciente sí se puede salvar. Pero si el cáncer da el mínimo síntoma, quiere decir que ya está avanzado y ya eso es poco salvable el paciente, ¿no? Entonces es bastante complicado. Doutor, ¿Sí? usted dijo ahí que el paciente que es asintomático y tiene un cálculo cuando se hace una ecografía, ¿no hay que valorar también el tipo de cálculo, por ejemplo, el tamaño? El tamaño es útil valorarlo, pero generalmente los que tienen cálculos ni muy pequeños ni muy grandes no se complican. Por eso no es bueno, no es sugerible, la literatura, los protocolos no sugieren operarlos a los pacientes que nunca hayan tenido síntomas, por más que sea grande o pequeño el calculito. Los cálculos pequeños tienen más riesgo de migrar a la vía biliar. Los cálculos muy grandes tienen más riesgo de formar plastrones, fístulas y estas otras cosas. Pero sea pequeño o grande, si no da síntomas, muchas veces ese cálculo está ahí libre en la vesícula y no va a dar ninguna de estas complicaciones. ¿Cuándo va a empezar a dar complicaciones? Cuando ya va a haber de síntomas, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen toda su vida la piedra en la vesícula y nunca dio ningún problema. Entonces, por eso no es candidato tanto a cirugía. Si quieren para profilaxis, se podría operar a ese paciente, pero no está indicado así según la literatura, ¿no? En el que ya tenga un cuadro, por lo menos de cualquier problema, ese sí va a ser complicaciones, porque si ya tuvo un cuadro, va a tener más cuadros más adelante, ¿no? Entonces, ese sí tiene que operarse. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Nada, ya sigamos entonces. Entonces, en este caso, llegamos aquí a la colecistitis, ¿no? Ya la inflamación de la vesícula, vamos a ver más adelante cuál es el tratamiento específico para la colecistitis.
que vamos a ver que en ocasiones hay los criterios de Tokio que dice cuándo operar, cuándo no hay que operar más adelante, ¿no? Ahora, la coledocolitiasis ya es otro problema, una complicación del cólico biliar cuando la piedra migró hacia el coledo. Y como les decía, esto suele presentarse cuando el paciente tiene piedras pequeñas. Y esta complicación es más grave que una colecistitis. Entonces, y otra complicación de esa coledocolitiasis, que es la colangitis, es más grave todavía que esta coledocolitiasis. Entonces, por eso se dice que las piedras pequeñas suelen ser más peligrosas que las piedras grandes, ¿no? Las piedras grandes dan colecistitis y nada más. Las piedras pequeñas pueden dar colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En aproximadamente 5 a 10% de los pacientes con litiasis vesicular sintomática coexisten cálculos en la vía biliar, ¿no? O sea, pueden haber tanto en la vesícula como en el coledo con 5 a 10% de los pacientes. ¿Cuál suele ser la presentación clásica? Aquí ya está de otro color la fiebre porque vamos a ver más adelante. Lo típico es que empiece con dolor. Dolor en hipocondrio derecho, dolor como hemos visto en mi abdomen superior, sobre todo al lado derecho, ¿no? Que puede ir hasta el 2. Pero este dolor no se queda solo con el dolor, que este sí va a tener, sí tiene ictericia. Coledocolitiasis sí tiene ictericia. Acuérdense, ¿no? Y no solo tiene ictericia, tiene un síndrome ictérico obstructivo, que va a ser ictericia, coluria, aquí le aumentaría acolia y le aumentaría prurito, ¿no? Ictericia, coluria, acolia y prurito. Va a tener todos esos síntomas. Fiebre nos está indicando que se está complicando. Una coledocolitiasis con fiebre, no, pero cuando ya se complicó con una colangitis, sí va a tener fiebre. Entonces, una coledocolitiasis hasta acá y la fiebre ya es una colangitis, ¿no? Entonces, la existencia de ictericia asociada al dolor abdominal tipo cólico biliar siempre hace pensar en una obstrucción de la vía biliar. Van a ver, hay pacientes, ocasionalmente vienen por otros problemas y siempre los hace la interconsulta a nosotros porque les duele un poquito el abdomen y en la ecografía encontraron piedras, entonces y tienen ictericia, por nada más siempre la interconsulta cirugía porque está ictérico y en la ecografía, por más que la vesícula esté delgadita, no tiene piedras en el colédoco, pero sí en la vesícula, y bueno, nos hacen la interconsulta, porque generalmente se asocia a esto. Doctor, ¿Sí? corta tu audio. ¿Qué? Corta tu audio. Está ¿Se cortando. corta el audio? ¿Otra vez? Sí. Voy a volver a intentar. Se desconectó esto. A ver. A ver si ahora va a dar. Un segundito. Hola, hola, ¿me escucha mejor ahora? ¿Igual o peor? Creo que peor. Hola, ¿me escuchan algo? Sí, doctor. ¿Bien, pero? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ahora sí, muy bien, qué bien. Sí, se desconectó esto. Muy bien, entonces sigamos. Como les decía, la existencia de ictericia, de dolor abdominal tipo cólico, siempre es pensar en una obstrucción. Ya, por favor. Siempre una obstrucción en la vía biliar y tenemos que evaluar si realmente está obstruida la vía biliar con algunos estudios que vamos a ver más adelante. Seguimos con la coledocolitiasis. La migración silenciosa del cálculo de la vesícula al colédoco y de ahí al duodeno es algo relativamente común. Muchas veces migran estos cálculos, que creo que esto ya les había nombrado anteriormente en el otro tema, que en esto se basa muchas veces los tratamientos naturistas que hay, ¿no? Van a ver que hay tratamientos naturistas que le dicen para botar las piedras de la vesícula con aceites, con jugo de limón, no sé qué cosas más. Entonces, y realmente ocasionalmente sí elimina. El mismo paciente, he tenido pacientes que me han dicho, yo he encontrado piedritas en mis heces después de hacer este tratamiento. Entonces, algo relativamente común que puede pasar, ¿no? El problema es que no siempre puede pasar eso y algunas veces, como dicen, ¿ve? Aquí se han encontrado cálculos biliares en deposiciones de pacientes con colelitiasis asintomática. Y no es infrecuente que la exploración radiológica o quirúrgica de la vía biliar en un enfermo con un cuadro típico de coledocolitiasis no demuestre los cálculos porque estos ya pasaron al tubo digestivo. A veces hacemos ERCPs a pacientes con síndrome ictérico obstructivo
para sacar esa piedra. Y cuando hacemos la RCP ya vemos que el colédoco está vacío, porque ya pasó esa piedra, ¿no? Y muchas veces se va a encontrar la papila de Vater edematizada, ¿no? Entonces, es frecuente que pase esto. El gran problema es que no sabemos cuándo va a pasar esto, cuando pasa la piedra sin problemas, o cuando va a impactarse en el colédoco o en el ampolla en el esfínter y en la ampolla de Vater y no va a permitir el flujo de bilis. Entonces, ese es un gran riesgo que no podemos sugerirle por eso al paciente hacer estos tratamientos naturistas, porque por ese tratamiento justo puede complicarse un cuadro de una colelitiasis con una coledocolitiasis, ¿no? Entonces, yo eso les digo a mis pacientes, ¿no? Intento ser lo más sincero, les digo, hay tratamientos naturistas que en ocasiones sirven, pero otras ocasiones viene el paciente aquí a la emergencia diciéndome que hizo el tratamiento naturista y después de eso está con su dolor, con sus náuseas, con su pancreatitis, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y no todas las coledocolitiasis, algunas coledocolitiasis muy pequeñas, va a pasar el calculito sin ningún problema, sin ninguna complicación, ¿no? Eso quiero que tengan claro también ustedes. Ahora, vamos a hablar de coledocolitiasis primaria y coledocolitiasis secundaria. La gran mayoría de las coledocolitiasis son secundarias. ¿Por qué? Porque es secundaria porque vino desde otro lado. La coledocolitiasis primaria es una presencia de una piedra en el colédoco que se formó directamente esa piedra en el mismo colédoco, en la misma vía biliar, ¿no? Entonces, aquí se originan en la misma vía biliar, eso es una coledocolitiasis, pero es una coledocolitiasis primaria. Cuando se origina en la vesícula biliar y migran a través del cístico y siguen creciendo en el colédoco por aumento de colesterol o de pigmentos, esa es una coledocolitiasis secundaria, ¿ya? ¿Cuándo podemos decir que realmente es primaria entonces la coledocolitiasis? Solo vamos a decir que es primaria la coledocolitiasis cuando el paciente ya fue operado de la vesícula. Es muy poco probable que en un paciente que se formen piedras directamente en el colédoco porque es un conductito fino, es un conductito por donde fluye la bilis, no se queda estancada, entonces no tiene generalmente cómo ir creciendo ahí la piedra. Entonces, ¿cuándo va a dejar de fluir la bilis? Generalmente cuando se saca la piedra, la vesícula biliar del paciente, entonces ya no hay ese reservorio y por eso el nuevo reservorio en parte se vuelve el colédoco, porque el colédoco se dilata un poco más, lo que medía menos de 7 milímetros, un colédoco normal, ahora va a medir hasta 10 milímetros normalmente y va a tener bilis ahí todo el tiempo. Y en ese caso se pueden ir formando piedritas en la vesícula, en el colédoco, perdón, ¿no? Pero, como les digo, para que sea primario tiene que haber sido operado de la vesícula previamente, ¿ya? Y otra condición para que se considere una coledocolitiasis primaria es que hayan pasado 2 años por lo menos, o más, 2 o más años, desde la cirugía de la vesícula. Porque si pasaron menos de 2 años, es probable que haya migrado el calculito de la vesícula hacia el colédoco durante la cirugía o antes, pero que migró cuando todavía tenía vesícula, migró el calculito, y ese calculito era mínimo y se quedó en el colédoco y empezó a crecer ahí. ¿Ya? Entonces, y en 2 años ya tendría que dar síntomas. Por eso, si es menos de 2 años, seguimos considerándola una coledocolitiasis secundaria. Si pasaron más de 2 años de la cirugía de la vesícula y recién aparece la coledocolitiasis, en ese caso hablamos de una coledocolitiasis primaria. ¿Ya me entendieron esa parte? Para que sepan diferenciar cuándo es primaria y cuándo es secundaria. Doutor, pode volver? ¿Puedo Sí, volver? doutor. Se quedou um pouco confuso isso. Se quedou um pouco complicado isso. No hay problema, volvemos a explicar. Ya, ¿entendieron primero cuándo es primaria y cuándo es secundaria? Primaria es cuando se forma directamente en el colédoco y secundaria es cuando migra de la vesícula, ¿no? Primero es. ¿Cómo podemos estar seguros que es primaria, que directamente se formó en el colédoco? Nos vamos a asegurar, la única forma de quedar seguros que se formó
directamente en el colédoco es que el paciente se haya operado de la vesícula, esté ya sin vesícula biliar, pero hayan pasado por lo menos 2 años de la cirugía de esa vesícula biliar, ¿ya? ¿Por qué? Si pasaron menos de 2 años, lo más probable es que una piedrita de la vesícula durante la cirugía o antes de la cirugía haya migrado hacia el colédoco. Una piedrita mínima, pequeñísima. Y esa piedrita que migró hacia el colédoco empezó a crecer y se va a diagnosticar después, después de la cirugía recién se va a identificar esa coledocolitiasis por el crecimiento de esa piedrita en el colédoco. Pero va a ser un tiempo desde la cirugía hasta la presentación del cuadro menor de 2 años, porque en ese caso, cuando haya migrado desde la vesícula. Si se forma directamente, si empieza a crecer directamente la piedrita en el colédoco, la única forma de asegurarnos que haya crecido directamente ahí y que no sea secundaria a una litiasis de la vesícula es que hayan pasado por lo menos 2 o más años desde la cirugía vesicular. ¿Ahora sí me entendieron un poquito mejor? Sí, doctor, sí entiende, pero ¿cuál es la aplicación clínica de eso, de hacer la clasificación? Ya, Porque así, si el paciente tiene todavía la vesícula, no tiene cómo clasificar si es primaria o secundaria. claro, es que en caso de que tenga la vesícula, es prácticamente nula la probabilidad de que sea primaria. Porque siempre que esté en que el paciente tenga vesícula biliar, el lugar donde se van a precipitar las piedritas y se va a formar el cálculo es dentro de la vesícula. Entonces, paciente que está con vesícula, siempre vamos a considerar una coledocolitiasis como secundaria. Paciente con vesícula siempre es secundaria. ¿Cuándo va a ser clínicamente útil esto? Cuando el paciente ya no tiene vesícula biliar. Cuando ya no tiene vesícula y tiene cuadro de coledocolitiasis, ahí tenemos que ver si fue primaria o secundaria. ¿Por qué? Porque si fue secundaria, es que dejamos una piedrita en la vesícula sin darnos cuenta y empezó a crecer y eso fue el cuadro de coledocolitiasis. Entonces sacamos esa piedra y se nos resuelve el cuadro definitivamente. Ya no va a tener más coledocolitiasis. Mientras que si es una coledocolitiasis primaria, la piedra se formó directamente en el colédoco, ese paciente tiene mucho riesgo de formar más piedras también en el colédoco. O sea, si le sacamos esta piedra que detectamos en este cuadro, de aquí a 2 años puede tener otro síndrome mictérico obstructivo y de aquí a 4 años otra vez. Entonces, es para ver el manejo a largo plazo. Si le vamos a dar, hay algunos medicamentos, el ácido desoxicólico, uso de desoxicólico, que ayudan a disminuir el tamaño de estas piedras y a diluirlas en parte, ¿no? Que no se utilizan estos medicamentos en la litiasis de la vesícula biliar por el riesgo de formar una coledocolitiasis secundaria, ¿no? De que migre la piedra desde la vesícula hasta el colédoco. En cambio, si es una coledocolitiasis primaria, no podemos sacarle el colédoco al paciente, va a quedar con su colédoco y está con la predisposición de formar piedras. Entonces, en ese caso, tenemos que darle este tratamiento para que evite formar piedritas y si forma piedras se vayan diluyendo, vayan disminuyendo de tamaño y vayan saliendo hacia el intestino sin problema. Ahora sí me entendiste mejor, Bruno. Ah, sí, ahora sí, doctor, ahora sí. quedó claro. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Nada más. Muy bien. ¿Qué laboratorio le vamos a pedir para una coledocolitiasis? Vamos a pedir hemogramas siempre, glicemia, creatinina, todo lo de protocolo, nuestro buen Hugo, pero aparte, en toda patología vesícula, vía biliar y páncreas, hepática también, vamos a pedir nuestro perfil hepático, ¿no? Nuestras pruebas del perfil hepático, que ahí están bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, y dependiendo podemos pedirle la GGT también, ¿no? Y amilasa también nos ayuda. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta coledocolitiasis? Colestasis, ¿no? Colestasis o colestasis. ¿Qué quiere decir una colestasis? Una estasis del flujo de bilis. ¿Y cómo vamos a detectar esto? Por una elevación de las bilirrubinas a predominio de la directa, ¿no? Acuérdense, cuando es un problema posthepático hay colestasis generalmente. Entonces hay elevación de bilirrubinas con predominio de la bilirrubina directa, en este caso. Ya, primero. Otro dato, puede haber una elevación transitoria de las transaminasas, ¿ya?
Las transaminasas generalmente se van a elevar cuando es más prolongado el cuadro. Mientras más prolongado sea el cuadro obstructivo, más se van a elevar las transaminasas. Generalmente al inicio es elevación leve. Acuérdense, transaminasas más o menos es de 35, 39, el valor máximo, unidades por litro. Entonces, en un inicio va a haber hiperbilirubinemia de 2, de 3 y transaminasas de 50, 60. Después va a seguir elevándose y va a elevarse también transaminasas 100, 150. Entonces, puede llegar hasta, rara vez, pero puede llegar hasta 500 o más, pero cuando es 500 o más suele ser ya un problema muy prolongado de la coledocolitiasis, ¿no? Entonces, cuando llega a valores tan marcados, uno muchas veces piensa más que todo en un problema intrahepático, que en este caso sería un daño intrahepático secundario a la obstrucción de la vía biliar, ¿no? Tuvo un problema posthepático, que eso nos llevó a un problema intrahepático. Entonces, acuérdense, puede haber elevación de las transaminasas, pero más que todo, lo que sí o sí se va a elevar es nuestra bilirrubina directa, ¿no? Como decía, ¿no? Puede, a su vez, todo paciente con dolor abdominal tipo cólico biliar asociado a elevación de transaminasas transitoria, con o sin hiperbilirrubinemia, primera posibilidad diagnóstica, obstrucción parcial de la vía biliar. Acá, si hay elevación transitoria, leve, ¿no? De las transaminasas, pero no detectamos nada más y tiene dolor abdominal, puede ser que tenga, la primera posibilidad puede ser una obstrucción parcial de la vía biliar, ¿no? En los casos que les comenté que el calculito va avanzando de la vesícula por el colédoco y pasa relativamente rápido, puede ser que tenga un leve dolor abdominal. Eso hizo que eleve un poco las transaminasas, no se elevó todavía las bilirrubinas, no está ictérico, porque para que esté ictérico tiene que elevarse por lo menos unos 3, 4 de las bilirrubinas para notarlo bien notorio, por lo menos en las escleras. Entonces no hay todavía ictericia, pero como fue algo transitorio que pasó el calculito, puede haber una leve elevación de transaminasas en ese caso, ¿no? Entonces, probablemente fue una obstrucción parcial o una obstrucción transitoria de la vía biliar. Luego, acá, no está nombrado, pero dentro de estudios complementarios que me parece está al final, obviamente tenemos la ecografía, ¿no? Aquí estamos viendo más que todo laboratorios, pero ecografía... Doutor, ¿Sí? você falou sobre a transaminase que pode também ter aumento da bilirrubina, era lá indireta, não? Ou direta? Directa, la directa. Direta. Directa, acuérdense, siempre que es problema obstructivo, un problema posthepático es la directa, porque la directa es la que llega, la que se forma en el hígado y la que se secreta en la bilis. Entonces, por eso, colestasis es falta de flujo biliar, falta de flujo de la bilis, entonces se va a elevar la directa más que todo en estos casos. Nesse caso, as transaminases se engloba todo TRO, TGP, bilirrubina, lipasa, eso, todo. Transaminasa solo es TGO y TGP, solo esas dos engloba. El resto es, que se llama pruebas de función hepática, pero al hablar de transaminasas solo estamos hablando de TGO, TGP, o que es lo mismo la ALT y AST, ¿no? Solo con otro nombre, pero solo esas dos engloba. Entonces, a eso me refiero, de nada que decir. Como les decía aquí, aparte vamos a ver no solo laboratorio, sino ecografía, que es muy importante en vesícula y en vía biliar, ¿no? Es el estudio de imagen más importante, incluso mejor que la tomografía, es una ecografía en todas estas patologías que después vamos a ver cómo se ve cada una, ¿no? Luego la colangitis. ¿Qué es una colangitis? Es cuando generalmente es cuando un cálculo del colédoco se enclava en la ampolla de Vater, o sea, queda obstruido ahí al final. ¿Eso qué va a hacer? Que haya una estasis de la bilis, una colestasis. Entonces la bilis se va a mantener estancada y quieta en la vía biliar. ¿Eso qué va a hacer? Va a servir como caldo de cultivo. Entonces, como es un caldo de cultivo, va a haber una infección que asciende por la vía biliar. Se va a llenar de bacterias esa vía biliar y muy probablemente se llene de pus esa vía biliar, ¿no? Es una urgencia, definitivamente. Médico-quirúrgica. Puede ser tratada médica, como puede ser tratada de forma quirúrgica, pero es una urgencia. ¿Y cómo la vamos a diagnosticar? Lo típico de una colangitis es una tríada muy conocida. Esa tríada está formada por estos tres datos. Dolor en hipocondrio derecho, ictericia por la obstrucción de la bilis y fiebre por la infección de la vía biliar.
Ya, por eso les decía aquí, cuando hemos hablado de coledocolitiasis, la fiebre, porque aquí hay dolor, ictericia, y aquí decía fiebre. La fiebre ya es cuando está complicada con una colangitis. Entonces, esta triada se llama triada de Charcot, ¿no? Que ya la debió conocer, les van a preguntar toda su vida, en todos exámenes de grado, que yo estoy casi siempre les tengo preguntando la triada de Charcot. Y aparte de la triada de Charcot, este es un dato de una colangitis. Pero una colangitis puede complicarse y estar muy grave y nos va a dar no solo una triada de Charcot, sino se complica esa con una pentada, la pentada de Reynolds. Ahorita se los voy a escribir. ¿Dónde está? Anotar. Texto. La debí ver en semiología, me imagino, pero igual les nombro. Bueno. La pentada de Reynolds. Entonces, la pentada de Reynolds es la misma triada de Charcot más dos datos. Uno es un shock séptico, o sea, el paciente con colangitis, cuando se compromete, cuando está muy grave, va a dar una sepsis. Eso nos va a llevar a un compromiso hemodinámico, o sea, el paciente va a estar hipotenso, taquicárdico, taquipnéico, diaforético, más datos, ¿no? Y eso se va a resumir por un shock séptico. Entonces, la pentada de Reynolds es un paciente con toda la tríada, más sepsis, más shock. El paciente va a estar más que todo con un shock, en este caso, que obviamente va a ser de tipo séptico, pero el shock es otro dato de la pentada. Y el otro dato de la pentada es alteración del estado de conciencia, que obviamente lo más grave va a ser coma, pero el paciente puede estar con somnoliento y hasta alteración del estado de conciencia, puede estar obnubilado, estuporoso y también esa alteración del estado de conciencia. O sea, el paciente no va a estar en un estado alerta, vigil normalmente, ¿no? No va a estar despierto y atento, sino va a estar con una disminución del estado de conciencia y con un shock. Entonces, esos son los dos datos que le faltan a la triada de Charcot para convertirlo en la pentada de Reynolds. La triada de Charcot se presenta en las colangitis y la pentada de Reynolds se presenta en las colangitis graves, en las que se necesita hacer algo urgente porque se va a morir este paciente, ¿no? Por eso ahí se vuelve una urgencia más marcada. Doutor, esse de Reynolds, ele vai também ter peritonite, essas coisas? Pode ser lá complicação, como uma perfuração? Ya. Aquí estamos hablando, acuérdense, del colédoco, de la colangitis, ¿no? Es muy poco probable que se perfore el colédoco. Es prácticamente imposible porque tiene una irrigación muy difusa. De todo lado le vienen vasitos para irrigarlo, entonces es poco probable que se vaya a perforar. De todas formas, en la colangitis grave, aunque no tenga perforación, el paciente sí puede tener datos de irritación peritoneal, ¿no? Por el estado tan séptico que puede tener, puede haber exudado de líquido en la cavidad abdominal y ese exudado se puede sobreinfectar y también puede hacer abscesos, no necesariamente por perforación, ¿no? Entonces, una colangitis grave sí puede tener datos de irritación peritoneal, dolor muy tenso y más síntomas, pero aunque esos síntomas pueden presentarse en la colangitis, no entran en la pentada de Reynolds. ¿Se acuerdan? Pentada quiere decir 5 datos que caracterizan algo. Triada son 3. Entonces, la triada son sí o sí esos 3 datos, que puede tener más, pero nosotros nos queremos asegurar si tiene la triada de Charcot, porque puede tener vómitos, puede tener debilidad, anorexia, dinamia, otros datos en pacientes con una colangitis, obviamente. Pero la triada es lo que más lo va a marcar, ¿no? Lo que nos vamos a asegurar de que si es una colangitis es que tenga dolor, ictericia, fiebre, entonces decimos casi seguro una colangitis. Pedimos laboratorios, pedimos ecografía, son compatibles con colangitis, diagnosticado, ¿no? Ahora el paciente, si está el paciente con dolor, ictericia, fiebre, shock y somnoliento, decimos ya que una pentada de Reynolds. Puede ser que esté con vómitos, puede ser que esté anoréxico, puede ser que esté con distensión abdominal, otros datos que también son de la colangitis, pero no entran en la pentada de Reynolds, ¿no? Entonces, acuérdense, cuando pregunten, triada de Charcot y pentada de Reynolds son estos 3 datos o los 5 datos, dependiendo de cada uno. El cuadro de la colangitis sí puede tener más síntomas, pero no entran en estas triadas y pentadas, ¿no? Entonces eso, para aclarar un poquito nada más. ¿Otra duda? Gracias. Nada, bueno, sigamos. De nada, querido. ¿Dónde está? Entonces, como les decía, aquí pentada de Reynolds, la triada de Charcot más el shock y alteración del estado
mental, ¿no? Que eso no necesariamente coma, eso quiero que se acuerden. Cuidado, creen que sí o sí tiene que estar comatoso y no necesariamente tiene que estar en coma. Voy a borrar todos los dibujos, ahora sí. Ahora, en laboratorios, ¿qué vamos a ver? Primero, leucocitosis, ¿no? La colangitis es como la colecistitis, pero de la vía biliar, ¿no? O sea, en la colecistitis hemos dicho que había leucocitosis, desvió a la izquierda. En la colangitis también va a haber leucocitosis, desvió a la izquierda, incluso más elevada suele ser, ¿no? Sobre todo cuando está más grave, va a haber mayor leucocitosis y mayor desvío a la izquierda, ¿no? En la colangitis sí o sí va a haber hiperbilirrubinemia, ¿ya? Sí o sí, hiperbilirrubinemia, principalmente con predominio de la bilirrubina directa por la obstrucción. Pero acuérdense que hemos dicho que cuando el paciente está con una sepsis, también puede elevarse la indirecta. Entonces, aquí puede haber elevación de ambas bilirrubinas, pero suele haber siempre un predominio de la directa. Casi siempre la directa está un poco más elevada que la indirecta, aunque las dos estén elevadas, ¿ya? Otro dato que nos indica obstrucción de la vía biliar es la fosfatasa alcalina. Va a estar elevada la fosfatasa alcalina, ¿no? Y junto a fosfatasa alcalina también tenemos a la GGT, ¿no? Son dos que van generalmente de la mano, que cuando se eleva la fosfatasa alcalina y es de origen de las vías biliares, la GGT también se va a elevar. La GGT es la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Pero generalmente es más fácil decir GGT. Entonces va a haber aumento de fosfatasa y aumento de GGT si es que le pidamos, ¿no? Pedimos. Luego, la amilasa. La amilasa también se suele elevar, sobre todo cuando hay compromiso pancreático más, porque puede estar, como hemos dicho, estar impactado el cálculo ahí en el esfínter, en la papila de Vater, y nos puede dar también una pancreatitis. En ese caso se va a elevar mucho más la amilasa. Pero aunque no esté comprometido el páncreas, sí puede haber una leve elevación de la amilasa, ¿no? Por eso es mucho más sensible la lipasa que la amilasa. Cuando se eleva la lipasa, sí o sí nos dice un problema pancreático. La amilasa no es muy específica, ¿no? Es más inespecífica la amilasa. Y luego otro dato que suele ser generalmente positivo es un hemocultivo.